me acompañan por favor a Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo 10, que es el pasaje que hemos estado estudiando ya hace algún tiempecito. Y lo que vimos la primera ocasión en que estuvimos estudiando Mateo 10 fue acerca de los discípulos, de los 6 de los 12 discípulos. Pues veíamos que de los otros 6 no tenemos muchos datos en la Biblia, pero de 6 de esos discípulos se conoce un poquito más. Si recuerdan, esos 6 eran Pedro, eran Jacobo, Juan, era Tomás, era Mateo y Judas Iscariote. Fueron a los que estuvimos considerando en aquella ocasión. De los otros 6, pues no hay mucho más que, por ejemplo, de Natanael o de, creo que sí es Natanael, se me falta el otro nombre con el que aparece, pero que dice, no, Simón el cananista o Simón el celote, no era Natanael, era Simón el cananista o Simón el celote, y eso de celote quiere decir que pertenecía a un movimiento político que querían derrocar al Imperio Romano, eran los celotes. Entonces es pues un dato que conocemos de Simón, pero de ahí no hay mucho más que podamos conocer acerca de él ni de alguno de los otros discípulos. Eso fue de lo primero que vimos. Lo segundo que estuvimos considerando fue, que eso fue la semana pasada, es más o menos cómo está estructurado este pasaje de Mateo capítulo 10. Y vimos algo muy importante, que este pasaje se lo está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Es un mensaje que es exclusivo para ellos y nosotros no podemos integrarnos aquí en este pasaje porque es muy claro que comienza Mateo diciendo aquí en el capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Entonces es muy claro que no dice le llamó a todos sus discípulos o toda la gente, dice llamando a sus 12. Suponemos que había más gente, pero el Señor Jesús llama a sus 12 y entonces dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después nos dice los 12 de los nombres de los 12 apóstoles. Y es curioso que primero dice llamó a sus discípulos y después dice que son sus 12 apóstoles. Ya no porque sean una categoría superior, sino apóstol lo que significa es que es un enviado con un mensaje muy preciso, un enviado especial, por decirlo así, a llevar un mensaje. Entonces se les llama apóstoles porque iban a ser enviados a predicar un mensaje. Y ya nos dice los nombres, que Simón, es Andrés, Jacobo, en fin, eso ya lo vimos. Al final dice Simón el cananista, es el que les decía, y Judas Iscariote. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, y ahí comienza a darle las instrucciones. Pero hoy quiero enfocarme primero, antes de avanzar, en lo que les comentaba hace un ratito, en la diversidad de gente que escogió el Señor Jesús. Algunos eran pescadores, por ahí había un cobrador de impuestos, que es en el caso de Mateo, o como en el caso de Simón el cananista, que era un activista político, que era alguien que estaba ahí metido en la política, queriendo derrocar al Imperio Romano para que fuera Israel una nación libre. Entonces el Señor Jesús elige a 12 personas muy diferentes entre ellos, con diferentes, podemos pensar, preparación también. Suponemos que Mateo tendría alguna preparación posiblemente en cuanto a contabilidad o algo así, pues era un cobrador de impuestos, ¿no? Tendría que saber más o menos cómo se maneja esa situación. En el caso de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, el hermano de Pedro, eran pescadores, eran en ese sentido más humildes, digámoslo así, en cuanto a preparación. E incluso en el libro de los Hechos, algo de lo que señalan acerca de Pedro y de Juan es que les dice que eran del vulgo y sin letras, es decir, eran personas, valga la expresión, comunes y corrientes, en el sentido que no tenían un doctorado, no tenían una preparación, pues quizá académica, y tampoco en cuanto a las escrituras, es decir, lo rechazaban porque decían, pues estos qué van a saber, ¿no? Estos no saben nada. Esto algo que nos enseña que podemos aprender nosotros de aquí es que nosotros también hemos sido elegidos por el Señor Jesucristo no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia o nuestra preparación académica, o tampoco por nuestra preparación
en cuanto a la religión, es decir, no porque hayamos estudiado en un seminario o algo así, es por eso que Dios nos elige. Él nos elige a su entero gusto, a su entero placer. En la carta a los Efesios Él dice que nos eligió según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Él nos eligió porque Él quiso elegirnos. Entonces, no hay pretexto para que nosotros podamos también compartir el Evangelio, no hay pretexto para que podamos discipular a otros, en el entendido que todos los hijos de Dios debemos conocer al menos lo básico de la Biblia. Hay hermanos que uno puede ver ahí en YouTube o en otras páginas que saben mucho de Biblia, lo explican muy bien. Son hombres que Dios ha preparado para que compartan a cientos o miles de personas. Pero nosotros podemos al menos compartirle a una o dos personas, podemos estarlos discipulando, insisto, tal vez en lo básico, pero todos tenemos de parte de Dios esa encomienda y no podemos poner pretextos porque una de las predicaciones que aparecen en la Biblia o de esos pasajes que yo muchas veces les he compartido que a mí me impresionan, de veras cómo me gusta leer esa porción en el libro de los Hechos, cuando después de que se derrama el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar, y esa predicación es impresionante. Les cita la palabra, se la interpreta, se las explica. Eso es básicamente la esencia de la predicación, citar la palabra y explicarla. Eso es lo que define, digamos, la predicación, ¿no? El que podamos nosotros tomar un texto y de ahí extraer toda una enseñanza, y es lo que hace el apóstol Pedro, de quien se dice que era un hombre del vulgo y sin letras. Entonces, él no puso pretexto para pararse a predicar. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él confiaba o sabía que era el Espíritu Santo quien lo respaldaba. Vamos a ver un par de pasajes que nos van a dar una idea de cómo es que eh, Dios no hace de menos a las personas, no los discrimina, digamos, por su capacidad o por su situación. Uno de ellos es Moisés. Recordemos cuando Dios llama a Moisés, está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, y entonces lo envía para que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo. Y uno lee la historia y pues de primera mano es así como ya sabemos qué es lo que pasa, se nos hace como, pues sí, Dios llamó a Moisés. Pero imagina que ahora mismo Dios nos hablara a alguno de nosotros y nos dijera, ¿sabes qué? Ve y háblale al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia, al presidente de China, o peor aún, imagínense que nos dijeran, ve y háblale al primer ministro de Corea del Norte. A este hombre, se me fue ahorita su nombre, pero es un hombre que persigue a los cristianos, que a muchas religiones, ¿no? Pero hablando de los cristianos, es un hombre tremendo. Imagínense que Dios les dijera, ve y predícale, ve a hablar con el mandatario de Corea del Norte. Diríamos, no, Señor, ¿cómo crees? Pues para empezar, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a ir a decir? Vengo a hablar me van a decir que no y me van a correr. Además, si me dejan entrar, al quererle yo predicar, lo más seguro es que me manden encarcelar, si bien me va, o tal vez hasta matar. Entonces era algo así lo que Dios le dice que le haga a Moisés: ve y habla con Faraón. Y uno pensaría en términos humanos, esto lo digo en términos humanos, como si fuera tan fácil, ¿no? Ir y predicarle, hablar con Faraón. Pero Dios envía a Moisés porque él sabía que iba a estar, que Dios iba a estar con él, que le iba a ir abriendo las puertas. Y me gusta cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir a hablar a Faraón? Y Moisés tenía toda la razón, no era nadie como para ir a hablar a Faraón, pero la respuesta de Dios, Dios no le dice, pues ve, tú puedes, mira, échale ganas, pon la frente en alto, no. Lo que Dios le dice a Moisés es, ve porque yo estoy contigo. Escuché esta frase que me gustó, que es, no es quién tú seas, sino quién va contigo, ¿no? Entonces, en el caso de Moisés no es quién era Moisés, pues sí, él realmente no era quien como para ir a hablar con Faraón, pero Dios iba con él y eso marcó la diferencia. Entonces, en cuanto a nosotros y en cuanto a los discípulos, no es quién fueran ellos, sino quién estaba con ellos, quién los había elegido, quién los había llamado. Entonces, en nuestra vida eso es lo que marca una diferencia, no quién somos, sino quién está con nosotros. Los títulos, tanto académicos como religiosos, que puedes tú tener una carrera y es muy bueno, que bueno que puedas tener una carrera, pero
eso queda de lado cuando te das cuenta que realmente lo que define tu persona es que Dios está contigo. No importa si también tienes un título religioso, tal vez que seas pastor o maestro, evangelista, algo así. Realmente esos son títulos que no valen de mucho en el sentido que vuelvo a lo mismo, lo importante es que Dios esté con nosotros. Yo podría decir ahora mismo que soy apóstol, pero si Dios no está conmigo, pues solamente me estaría engañando a mí y trataría de engañarlos a ustedes. Pero puedo solamente ser David o el hermano David, pero si Dios está con nosotros, eso es lo que realmente cambia nuestra vida, es lo que cambia todo en nosotros. Si fue lo que pasó con Moisés, él no era quien, pero Dios iba con Moisés. Otro ejemplo que podemos encontrar es Gedeón, ese hombre que estaba escondido en una especie de cueva y estaba limpiando ahí el trigo porque cada que levantaban la cosecha, los enemigos de Israel iban y los saqueaban y les robaban todo. Y entonces Gedeón está ahí escondido y cuando se aparece este ángel le dice, el Señor es varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Dice, pero ¿cómo va a estar el Señor conmigo? Si estuviera con nosotros no estaría yo aquí escondido, parafraseando un poco, de nuestros enemigos. Entonces Dios manda a Gedeón también y Gedeón por medio de, o Dios mejor dicho, por medio de Gedeón, libera al pueblo. ¿Quién era Gedeón? Nadie. De hecho, él dice, mi familia es pobre en Israel y yo el más pobre de la casa de mi casa o de la casa de mi padre. En otras palabras, él estaría diciendo, mira, mi familia es insignificante aquí en Israel y de mi familia yo soy todavía el más insignificante. O sea, casi le dice al ángel, te equivocaste, porque no es, no, aquí no está a quien tú buscas. Pero como Dios iba a estar con él, como la encomienda o el llamado venía de parte de Dios, por eso Gedeón pudo cumplir el poder liberar a Israel, al menos por un tiempo, porque después vuelven a ser oprimidos. Pero vemos cómo este hombre temeroso se sentía insignificante, se sentía el de los bajos, el más bajo, y aún así Dios lo utiliza. Vemos el caso del rey David, que también era un hombre sencillo, era un pastor de ovejas, muy jovencito, cuando Dios lo llama para que sea el próximo rey de Israel. No es que haya sido alguien súper preparado, que era el más alto, el más fuerte. Recordemos que cuando Samuel va a ungir al nuevo rey, sale uno de los hermanos de David y dice la Biblia que, o da a entender que era alto, que era fuerte, y cuando lo ve Samuel dice, este es el ungido, y Dios le dice, no, yo no veo el exterior, yo veo lo que hay dentro del hombre, el corazón. Entonces, David era un hombre en ese sentido sencillo, pastor de ovejas, y Dios lo elige para poder ser, para que sea el nuevo rey o el próximo rey de Israel. En el caso de las mujeres vemos a Ruth, una mujer que ni siquiera era israelita, era de Moab, viuda, y Dios aún así permite que ella llegue hasta Israel, que conozca a este hombre que se llama Booz, y de ahí, bueno, se casa con él y viene siendo, si no mal recuerdo, algo así como tatarabuela del rey David, esta mujer moabita, que también de no haber sido porque Dios interviene en su vida, pues habría sido una total desconocida, pero ¿qué fue? Porque hoy conocemos a la historia de Ruth, porque Dios interviene en su vida, lo mismo que Rahab también, esta mujer que esconde a los espías de Israel y permite que ellos vayan, vean cómo está ahí Jericó, y dice la Biblia que por causa también después en el libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos, dice que por la fe Rahab, es decir, es considerada como una mujer de fe y por causa de esa fe pudo ser salva ella y su familia de la destrucción que iba a caer sobre Jericó. ¿Quién era Rahab? Recordemos que era, incluso se le conoce, yo casi nunca me refiero así a ella, solamente digo Rahab, pero se le menciona en la Biblia como Rahab la ramera. Es decir, no era Rahab la diputada, no era Rahab la presidenta, Rahab la senadora, no, era una mujer pues que vivía de eso, ¿no? De vender su cuerpo. Entonces, vemos como Dios no discrimina, ni en este caso por la situación a la que esta mujer se dedicaba. Dios la rescata, se casa también con, si no me recuerdo, Salmón, no Salomón, Salmón. Después en la genealogía que aparece en Mateo, dice Salmón engendró de Rahab a, ya no recuerdo quién, a Obed, creo. Entonces, vemos cómo Dios no discrimina, lo mismo que hizo
con los discípulos, escogió a pescadores, escogió a cobradores de impuestos y nos eligió a ti y a mí. Él nos eligió a nosotros sin que nosotros tengamos algo de especial. Después que Dios viene a nuestra vida, entonces lo que hay de especial en nosotros es la presencia de Dios. Eso es lo que nos hace especiales y nos capacita para poder cumplir la encomienda que Dios nos haya dado. Vamos a seguir leyendo. Bueno, solamente les quiero dar un par de pasajes. Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7, vamos a ver qué es lo que dice antes de avanzar. Deuteronomio 7:7 dice así. Fíjense lo que les dice Moisés al pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otras palabras, le está diciendo, mira, Dios no eligió al pueblo de Israel por ser el pueblo más fuerte, más grande, mejor preparado, donde había puros guerreros con caballería, ¿no? Dice ustedes, o nosotros, porque él era parte de ese pueblo, dice, éramos los más insignificantes. ¿Y por qué los eligió Dios? Vean lo que dice el verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está la clave de todo. Jehová los amó y por eso los eligió. No por ser los mejores, sino porque incluso eran los más insignificantes. Dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ya es algo muy similar lo que hizo el Señor con nosotros. Por amor nos eligió y nos rescató del mundo, nos rescató de las garras del mundo. Y es por eso que hoy podemos considerarnos hijos de Dios, si es que hemos creído en Él, si es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces pertenecemos ahora a la familia de Dios, como lo hicieron los discípulos, es decir, como ellos también creyeron. Y 1 Corintios 1, vamos a ver lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios, porque podemos decir, bueno, pero eso fue Israel, ¿no? Pero ¿qué hay de la iglesia que hay de hoy en día en nuestros tiempos? Miren lo que le escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba aquí en la ciudad de Corinto y les dice a partir del verso 26, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿por qué les escribe esto el apóstol Pablo? Porque como ahí en la iglesia en Corinto se movían mucho en los dones del Espíritu Santo, entonces había quien se jactaba de esos dones, quien se sentía más, quien sentía que era mejor que otros por tener más dones. Y el apóstol le dice, no, de hecho no creas que Dios te eligió porque eres más y como eres más entonces te dio más dones. Y esto que uno lo lee ahora sí, para ellos debió haber sido también casi como hoy decimos una pedrada, ¿no? El apóstol Pablo les estaba echando sus pedradas, lo digo de una manera simbólica nada más, porque dice, sino que de lo necio del mundo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Pues entre ustedes hay necios, o eran necios, ¿no? Entre ustedes eran débiles, entre ustedes eran vil y menospreciados. Dice, ¿por qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, a mí Dios me eligió porque yo era buenísimo para algo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, el Señor escoge lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil, para glorificar entonces su nombre, para hacer grande su nombre, pero nos elige por amor, que es lo que vimos también en Deuteronomio y en Efesios también dice que fuimos elegidos por amor, por el amor de Dios, ¿sí? Entonces eran estos dos pasajes que quería que viéramos cómo desde su pueblo Israel les dice, no los escogí por ser alguien, los escogí por amor y a nosotros también nos eligió por amor y nos dio una encomienda. Cada uno de nosotros tenemos una encomienda. Hay una encomienda en general que es para todos los hijos de Dios, que es compartir el evangelio, ir y hacer discípulos. Les decía hace un ratito que todos podemos compartir el evangelio y debemos compartir el evangelio a alguien y podemos al menos comenzar a instruir en los primeros pasos y ya después Dios los llevará a que otra persona les enseñe cosas todavía más amplias, es decir, parte de lo que
el Señor Jesús estableció, dice que pastores y maestros. Entonces habrá gente, habrá maestros que nos enseñen, que nos instruyan, que nos lleven a conocer más de lo que nosotros mismos podemos entender. Por eso es que Dios estableció maestros para que nos sigan enseñando, pero todos podemos con lo básico, ¿no? Discipular a algunas personas. Entonces no hay pretexto para decir, no, es que a mí, no, Dios eligió de todo, es decir, en el sentido de que Él no discriminó a nadie ni lo menospreció por su capacidad o su incapacidad, según como lo queramos ver, sino que Él nos eligió por amor y su presencia en nuestra vida nos capacita para llevar a cabo la encomienda que él nos dio, ¿sí? Regresamos a Mateo y vamos a ver qué es lo que dice en el verso 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que les manda el Señor Jesús? Primero los manda a predicar, eso lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo porque es muy importante. Antes que las señales, que los milagros, que lo que dice aquí, sanidades, limpiar leprosos, resucitar muertos, antes de eso es predicar el Evangelio. Primero es predicar y después, si Dios quiere hacer sanidades o milagros o señales, las va a hacer. Entonces, no es que sea al revés, no es que la gente se convierta por las señales, se convierten por la palabra, la misma Biblia lo dice. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, si no mal recuerdo, dice que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Y después dice, pero ¿cómo invocarán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y después dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si una persona se genera fe en su corazón para creer en Dios, es por escuchar la palabra de Dios, no por ver una sanidad o por ver un milagro. Puede que lo vea, puede que crea, entre comillas lo digo, por un tiempo, pero después se aleje. Entonces, el mismo Señor más adelante les va a decir, miren, vamos a seguir leyendo para que respaldemos esto aquí en Mateo. Dice en el verso 14, aquí mismo Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no escucharon, no hubo quien les predicase el mensaje del Evangelio porque todavía el Señor Jesús no iba, porque todavía no estaba en la tierra, no iba a morir en la cruz, sino que ellos no tuvieron, digamos, esa oportunidad. Pero a esta gente que se le está predicando, sí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque también en algún momento el Señor Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros y señales que han sido hechos en ti, tiempo ha que se hubieran convertido. ¿Qué quiere decir eso? Que ni las señales, ni los milagros, ni las sanidades fueron suficientes para que la gente de Corazín y de Betsaida creyera. Entonces vemos como una señal o un milagro no es una garantía de que la gente crea. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como dijo aquí el Señor Jesús, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y entonces sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Ahora, tenemos que recordar que el Señor Jesús fue muy claro cuando les dijo, no vayan a ciudades de gentiles, no vayan a Samaria, no vayan a ningún otro lado, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después Él les permite o les da autoridades aquí para hacer milagros, para echar fuera demonios, porque curiosamente los israelitas, para poder creer que alguien era profeta o un enviado de Dios, tenían que ver señales. El apóstol Pablo en el libro de, no me acuerdo si es en Corintios, creo que es precisamente en Corintios, les dice también, porque los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Lo que atraía a un griego era escuchar algo nuevo. Cuando el apóstol Pablo les predica ahí en Atenas,
dice, tiene ahí como una especie de nota del editor o del escritor, donde dice que los griegos estaban ávidos de escuchar nuevas enseñanzas, de conocer nueva sabiduría, y los judíos buscan señales. Vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 6. Vamos a ver cómo aquí los fariseos cuestionan al Señor Jesús, y nos va a dejar muy claro esto de que ellos buscaban señales, eran las señales los que de alguna manera les hacían creer aparentemente, ¿no? Porque ellos vieron muchas señales del Señor, pero aún así no creyeron. Entonces, Juan 6, verso 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque el Señor les acaba de decir, miren, en el verso 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, les está diciendo, la obra de Dios es que crean en mí. Y ellos dicen, bueno, pues ¿qué señal haces para que creamos en ti? Ellos buscaban que le hiciera una señal, como cuando estaba en la cruz, desciende de esa cruz y creeremos. Entonces querían ver señales, querían ver alguna manifestación. Insisto, no es garantía, porque muchos sí la vieron y de todos modos no creyeron, pero el Señor Jesús, sabiendo que después de la predicación de la palabra, cuando ellos escucharan el mensaje y vieran alguna señal, era más posible que creyeran, pero no es que tenga que ser necesario, no es que siempre cada que uno predique tenga que haber señales. Entonces, además que, como les decía, esto fue una instrucción únicamente para sus discípulos y para este tiempo. No quiero decir con esto que Dios no haga hoy milagros o sanidades, o que pueda limpiar un leproso, incluso resucitar un muerto. Si Él lo quiere hacer, pues lo va a hacer. El poder de Dios no mengua, no se acaba, no se limita, pero sí creo que en este caso, cuando se mencionan las señales y los milagros, tenían el propósito de respaldar la autoridad que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos, más allá de que la gente creyera o no, pero los que creyeran podían ver por medio de esas señales que realmente ellos eran enviados del Señor, pero lo que los convencía, lo que hacía que se generara esa fe en su corazón, era la predicación de la palabra, lo que el Señor Jesús les decía, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mis hermanos, debemos tener nosotros cuidado cuando prediquemos el Evangelio. No prediquemos un falso Evangelio de Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, es decir, tu salud te quiere bendecir. Es cierto que Dios puede sanarnos, sí, es cierto que Dios puede bendecirnos, claro, pero la mayor bendición que podemos recibir de Dios es la salvación. Nada se puede, en este sentido, ¿no? La mayor bendición es que Él esté en nuestra vida, que habite en nuestro cuerpo, pero en este sentido, la mayor bendición que podemos recibir es la salvación. Después de ahí nada puedes comparar, ni aunque Dios te diera muchísimo dinero, ni aunque Dios te diera muchas posesiones, o incluso aunque te sanara de alguna enfermedad. Al final de cuentas tú puedes llegar a los 80 o 90 o más años sano, pero de todos modos vas a morir, hablando biológicamente. Pero la vida eterna, esa es la mayor bendición, es la salvación, la mayor bendición, insisto, en este sentido que podemos tener. Pues vuelvo a decirlo, la mayor bendición es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es algo que no podemos comparar siquiera con nada. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, primero predica la salvación, y si Dios quiere sanarlo, lo sanará. Si nosotros hablamos primero de sanidad, incluso puede ser que haya gente que se sane, pero no crea. Es decir, al momento aparentemente creen, lo vimos, bueno, sí lo vimos con unos hermanos hace unas semanas en Hebreos, donde dice que hubo gente que participó del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo haya estado en ellos, pero sí que participaron, fueron testigos de las cosas que hacía el Espíritu Santo, y dice ahí en Hebreos, y recayeron, es decir, se alejaron. Entonces, no es una seguridad. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra, y nosotros estaremos cumpliendo con el mandato del Señor. Prediquen la palabra, y si Dios quiere acompañar la palabra con señales, ya que sea cuestión de Él y no de nosotros. No busquemos nosotros primero la señal para que crea, y después entonces predicar la palabra. Primero prediquemos la palabra, las señales vendrán si es que Dios así lo quiere, y si no, entonces lo que Él usa, o lo que Él de lo que Él se vale para poder convertir a la gente, es de la predicación
de la palabra. Y habrá gente que puede decir, bueno, pero yo una vez oré por alguien y se sanó y creyó. Bueno, no podemos hacer, como les he dicho en otras ocasiones, no podemos hacer doctrinas de nuestras experiencias. Si fue una experiencia, ok, fue una vez que sucedió, Dios así lo quiso, lo permitió, no sabemos exactamente por qué, pero nosotros debemos apegarnos a la palabra, no a mis experiencias, sino a lo que enseña la Biblia. Y si la Biblia dice que predique el Evangelio, es lo que voy a hacer. Y si después vienen señales, pues gloria a Dios, pero no puedo yo por mis experiencias decir, entonces de ahora en adelante primero voy a orar para que la persona sane, cuando sane va a creer, y si no sana, y si Dios decide no sanar a esa persona, entonces no va a creer. Entonces ahí es donde podemos nosotros estar mal delante de Dios, porque cuando entreguemos cuentas, uno le puede decir, Señor, pero es que yo oré para que sanara y tú no la sanaste. Y Él nos va a decir, pero yo no te mandé a que sanaras a las personas, sino a que les predicaras el Evangelio. Y si como consecuencia viene también una sanidad, bueno, eso ya es cuestión de Dios. Nosotros debemos de obedecer el orden que puso aquí el Señor. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos. Esto como señal, como un respaldo para lo que ellos predicaban, ¿sí? En Marcos capítulo 16, si no me recuerdo ya el final. A ver, déjenme ver. Sí, Marcos 16. Vean lo que dice aquí cuando ellos salen. Vean el orden, esto es importante, el orden que menciona aquí. Marcos 16, el verso 20 dice, desde el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, pues, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. Predicaron, fíjense, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, ¿qué viene primero? La predicación, y si después hay señales para confirmar la predicación, eso ya es cuestión de Dios, pero ellos iban a predicar primero, las señales vienen después. Entonces, no queramos nosotros alterar el orden, ¿sí? Nos invitan a compartirle a alguien que está enfermo y primero oramos por su sanidad y le decimos, Dios te quiere sanar, pero tú tienes que creer en él. Y si la persona dice, ok, está bien, voy a creer para que me sane, y si después no sana, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy posiblemente que deje de creer, porque dirá, pues si no me sanó, ustedes me dijeron que Dios me iba a sanar, pero si no me sanó, entonces quizá Dios no existe. Pero la Biblia no dice que todo aquel que en él cree será sano, dice será salvo. Todo, eso sí, ahí sí podemos decir todo aquel que cree en el Señor será salvo, todos, sin excepción. Todos los que creen serán salvos, algunos serán sanos, algunos Dios hará otras cosas en su vida, pero no es para todos. Hay pocas promesas en la Biblia que abarcan a todos, como es a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no hay una promesa que diga todo aquel que en él cree será sano, ¿no? Vemos ejemplos en la Biblia de cómo el apóstol dice, no me acuerdo si es a Trófimo, dice a Trófimo, dejé enfermo en Mileto. A Timoteo le dice, ya no tomes agua, toma un poquito de vino para tus frecuentes enfermedades. Quiere decir que Timoteo continuamente se enfermaba del estómago y le dice, pues ya no tomes agua, mejor toma un poquito de vino. Hay quien dice que porque tal vez el vino tiene ciertas propiedades curativas, sobre todo en cuestión del estómago. Hay quien dice que no, que más bien en aquellos tiempos pues el agua no había como muy purificadoras de agua o cosas así, tenían que tomar agua del río, de algún lugar, y posiblemente eso le estaba enfermando a Timoteo. Y le dice, pues no tomes agua, mejor toma vino, que es la otra bebida que podían consumir, ¿no? Entonces, bueno, el punto está en que Timoteo se enfermaba, y no me digan que entonces Timoteo no tenía fe o algo así, porque pues era un hombre que podemos ver cómo Dios utilizó. El apóstol Pablo habla bien de él. Entonces todos los que creen serán salvos, aunque no todos necesariamente recibamos la sanidad de parte del Señor. Tengamos cuidado con eso también, ¿sí? Bueno, mis hermanos, ya se va a acabar el tiempo. Quisiera que nos quedáramos con esas dos cosas el día de hoy, que nosotros no debemos de sentirnos menos si es que no tenemos la preparación que tienen otros, porque aún así Dios nos eligió. Dios en su amor nos eligió
no por lo que nosotros seamos, sino porque nos amó, por amor nos eligió y al elegirnos nos capacita para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha dado. A sus discípulos les dio instrucciones muy claras y una manera en la que nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos es porque nos damos cuenta más o menos cuál es el don que tenemos, cuál es el llamado, ¿no? Hay a gente que le gusta andar compartiendo a donde va, está formado para pagar algo, ya le está compartiendo, se sienta junto a alguien en el camión y ya le está compartiendo. Es gente que Dios los utiliza para evangelizar, otros para enseñar, otros en la oración, otros para visitar a los hermanos, en fin, Dios nos ha capacitado para llevar a cabo su obra y es ahí donde nosotros debemos desenvolvernos y poner a trabajar esas habilidades que Dios nos ha dado, recordando que siempre es Él quien nos capacita para llevar a cabo su obra como lo hizo con los discípulos, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos saludamos el martes, primeramente Dios, un fuerte abrazo, muchas gracias a todos por haberse conectado, saludos hasta ya Mérida, Yucatán, a Puebla y a los otros estados donde nos visitan. Que Dios les bendiga.